Bueno, el siguiente tema es el de estructura de disipación de energía. En este tema nos vamos a enfocar en cuatro subtemas, que son la formación del salto hidráulico, selección del disipador de acuerdo al número de Freud, detallado de botellones y soleras, hidráulica de descarga en régimen subcrítico y otras aplicaciones en canales de riego, etcétera. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entender qué es un salto hidráulico. Como ven, es el subtema uno. Y para entender el salto hidráulico, o para entender más bien lo que es una estructura de disipación de energía, tenemos que entender que el salto hidráulico es la parte fundamental o lo que se pretende provocar con estas estructuras de disipación de energía para que mediante este salto el agua pierde energía, ¿no? Eh, y al perder energía, evitamos básicamente los posibles riesgos que pueden haber de erosión o socavación al final de esta estructura, ¿no? Como si recordarán, tenemos dentro de una presa, tenemos la estructura que es la cortina, tenemos un canal de llamada, tenemos el cimacio, que sería un vertedor, y al final del vertedor pueden estar estas estructuras de disipación de energía. ¿Por qué son necesarias? Pues porque al momento de desalojar el agua, como hemos visto en clase, pues esta agua cae desde una gran altura porque pues al haber la cortina tan alta en función del volumen que queremos almacenar, pues obviamente esta agua se tiene que desalojar cuando la presa está llena, es decir, a su máxima capacidad y por lo tanto a su máxima altura. Entonces se tiene que desalojar y al desalojarla pues hay que llevarla al nivel del río, y eso puede estar a 100 o 150, 20, 30 metros dependiendo de la dimensión de la presa, pero sin duda, sea cual sea esta altura, pues el agua va a tener energía cinética que se adquiere a través de la caída de la cresta del vertedor. Entonces, esto conlleva mucha energía y va a provocar erosión o socavación. Entonces, estas estructuras de disipación son para disipar esta energía y evitar cualquier problema. Entonces, esta disipación de energía se provoca o se logra a través de un salto hidráulico. Entonces, esto nos lleva a entender unos factores teóricos, que es el principal, el número de Freud. El número de Freud nos determina qué tipo de régimen de flujo tenemos. Es decir, el número de Freud es algo similar al número de Reynolds, es decir, de acuerdo a una dimensión, una magnitud que adquiera este número o esta variable, nos va a decir qué tipo de régimen tenemos, ¿no? Entonces, los tipos de régimen que se tienen en este caso es crítico, subcrítico y supercrítico, que ya lo habíamos visto en alguna de las clases. Entonces, el salto hidráulico, ¿cómo se provoca? Bueno, pues el salto hidráulico se provoca a través de una reducción de la velocidad que lleva el agua, y esta reducción de velocidad se logra a través de un cambio de los tirantes, tanto aguas arriba como aguas abajo. Cuando hablamos de tirantes nos referimos a la profundidad del agua respecto al fondo de un canal. Y recuerden, cuando hablamos de tirante nos referimos siempre al tirante normal, es decir, no importa la pendiente que tenga el fondo del canal, siempre el tirante se va a medir perpendicular al fondo, ¿no? Entonces, estos dos tirantes que tenemos que provocar o que tenemos que lograr van a dar como resultado un salto hidráulico. A su vez, estos dos tirantes, Y1 y Y2, vamos a ponerles nombre y apellido,
se llaman tirantes conjugados. ¿Por qué? Porque ambos se conjugan o se combinan para generar un salto hidráulico. Entonces, si ven las imágenes, tenemos que en la sección 1 tenemos un tirante más pequeño y en la sección 2 tenemos un tirante más grande. Entonces, este tirante Y1 es el que se genera a través de la caída y viene con un número de Freud bastante elevado, por lo que tenemos un régimen supercrítico en esta sección. Entonces, nuestro objetivo al lograr el salto hidráulico es que variemos este tirante Y1 a un tirante nuevo que vamos a llamar Y2 en una sección 2 y que en conjunción provoque un salto hidráulico en el medio de la ubicación de ambos tirantes, de tal manera que en ese salto hidráulico se pierda energía, ¿ok? Y pase el flujo de ser supercrítico a un flujo subcrítico. Y si ven, acá del lado derecho tenemos la gráfica de la energía para estos tirantes. Si ven, esto es algo similar a lo que ya habíamos visto antes en alguna clase. Tenemos el tirante Y1 con una energía E1 y el tirante Y2, que obviamente va a ser más alto, más grande, tiene una energía 2, que si el salto hidráulico funciona bien, esta energía 2 debe ser menor a la energía en 1, ¿no? Aquí tenemos esta curva de energía referida, como ya habíamos visto, vuelvo a mencionar, a un caudal. Ese caudal no se mueve, es el que está pasando en el canal, y ese caudal va a tener dos tirantes, Y1 y Y2. Y tenemos una Q que se refiere al caudal, que tiene que ser constante, pero si ven es una Q minúscula. ¿Qué quiere decir que es una Q minúscula? Que es el caudal unitario o el caudal por unidad de ancho. ¿Sale? Estamos hablando del vertedor, el ancho del vertedor o caudal por unidad de longitud, que puede ser también la longitud efectiva, ¿no? Que ya lo explicamos antes. Entonces, esta diferencia de E1 menos E2 nos da un delta E, que es ese gradiente de energía. Y ese gradiente de energía nos va a decir cuánta energía estamos perdiendo al generar el salto hidráulico, ¿no? Que a diferencia de otras estructuras hidráulicas, lo que queremos acá es disminuir la energía cinética con la que viene el agua para evitar la socavación. Entonces, entre más perdamos, mejor. Pero la pregunta aquí, ¿cuál sería? ¿Cuánto tenemos que perder? Porque no tenemos que perder toda la energía. Tampoco tenemos que perder muy poquita. Entonces, hay un equilibrio. Ahorita vamos a ver cuáles son los regímenes para tener un buen salto hidráulico. Si ven, en esta tabla nos dice, tenemos un salto ondular cuando tenemos número de Freud entre 1 y 5. El número de Freud, ¿dónde? En la sección 1, ¿vale? Que la sección 1 pues es esta, ¿no? Si tenemos un número de Freud entre esos valores vamos a tener una disipación de energía menor al 5%, entonces tendremos pues unas pequeñas olas, ¿no? Tenemos un salto débil cuando tenemos número de Freud en estos valores, perderemos entre un 5 y un 15% de energía y tenemos un salto con un ligero o un ascenso suave, sin ser, vuelvo a repetir, el ideal. Empezamos ya a tener un movimiento o un salto oscilatorio donde tenemos números de Freud entre 2.5 y 4.5, ya perdemos mayor cantidad de energía, pero es un salto inestable. Al ser oscilante es muy inestable, estamos perdiendo energía, pero pues se mueve. No sé si recuerdan sus clases de laboratorio, hay una práctica donde ven esto del salto hidráulico, entonces el salto se mueve del lugar, entonces no es nada estable. Esto conlleva a que no tenemos un diseño adecuado, o el diseño que tendríamos que tener para controlar ese salto pues
sería más complejo y sería peor tratar de controlarlo. Entonces se trata de evitar lo más posible. Tenemos un salto estable, que son números de Freud entre 4.5 y 9. Tenemos un 45 a un 70% de pérdida de energía, y este es el ideal, el steady jump, con estos números de Freud. Y tenemos luego, por el contrario, ¿no? Un salto hidráulico muy fuerte, donde tenemos números de Freud mayores a 9, tenemos una pérdida de energía, pero es muy picado y es muy intermitente, es decir, haz de cuenta que el salto por ratos es un salto donde se pierde mucha energía, hay mucha turbulencia, y por ratos está un poquito más estable, luego otra vez, luego baja y sube. Entonces eso hace también que sea necesario evitarlo, ¿no? Esto es de acuerdo al criterio de la OCBR. Entonces vamos a guiarnos con esta tabla para los diseños que hagamos, ¿no? en las siguientes sesiones. Dejo unos videos acá, por acá está el link corto, por si quieren ahondar un poco más sobre el salto hidráulico. Hay unos ejemplos, incluso hay un ejemplo recreativo aquí. Una aplicación no solo, bueno, ambas son hidráulicas. Este es un salto hidráulico aplicado a algo de diseño, y esto acá es algo más recreativo, ¿no? Entonces se los dejo por si quieren verlos más adelante, estaría bien que lo vieran. Mientras, ¿cómo calculamos este salto? ¿Cómo calculamos el número de Freud? Ya vimos en estas tablas, más o menos de acuerdo al número de Freud que tengamos, cuánta pérdida de energía o disipación tendremos y las características del salto. Sin embargo, ¿cómo calculamos todo esto? Bueno, todo esto lo calculamos con las siguientes fórmulas. Por ejemplo, había dicho que al provocar un cambio de tirantes, y vamos a ponerles nombres Y1 y Y2, vamos a generar un salto hidráulico, y dijimos que esa conjunción de los tirantes eran los tirantes conjugados, ¿no? Entonces la fórmula de los tirantes conjugados es la que vemos acá, que es Y2 sobre Y1 es igual a un medio de la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freud en la sección 1 menos 1. Obviamente, si nosotros conocemos un salto hidráulico, podemos pasar este Y1 de este lado multiplicando a este término y obtendremos Y2. La pregunta acá es: ¿cuál es el número de Freud? Bueno, el número de Freud acá es el caudal sobre el área por la raíz de la gravedad por el tirante en la sección 1. Esto es cuando utilizamos el caudal total. Si queremos utilizar el caudal unitario, lo que habría que hacer es, el caudal unitario sería Q minúscula sobre Y1 por la raíz de la gravedad por Y1. ¿Por qué esta Q minúscula? Pues porque es el caudal unitario sobre el área. Al ser por unidad de ancho o por unidad de longitud, sería la longitud, porque es el área es igual al tirante por el ancho, ¿no? Si hablamos de unidad de ancho, entonces el tirante es Y1 y el ancho, como estamos trabajando con la unidad, sería 1. Entonces sería 1 por Y1, ¿no? De esa manera quedaría el caudal, el número de Freud en función del caudal unitario. Entonces, si nosotros queremos saber cuál fue el gradiente de energía, es decir, el de esta gráfica, esta delta E, lo que podemos hacer es utilizar esta fórmula, que es Y2 menos Y1 al cubo sobre 4 veces Y1 por Y2. Ahora bien, si queremos transformar este gradiente de energía en pérdida de potencia, es decir, cuánta potencia perdimos por unidad de ancho, sería P igual al peso específico del agua, que está pues en kilogramos sobre metro cúbico, por el caudal unitario, serían metros cúbicos sobre segundo sobre metro, por delta E, que es metros, ¿no? Entonces, si hacen la conversión de unidades, no lo vamos a hacer acá,
pues básicamente nos dan megawatts o megavatios, que es lo mismo. Eso lo podemos transformar a joules también, entonces tendríamos la pérdida de energía en megavatios directamente. Con eso podemos saber cuál fue el delta R real que tuvimos, ¿no? Al disipar esta energía, al generar un salto hidráulico a través de los tirantes conjugados. Les dejo aquí un problema, voy a leerlo para explicarlo bien, por favor, para la siguiente sesión que nos veamos o para la siguiente clase, llévenlo resueltos. Si hay alguna duda, pues coméntenme, por favor. Dice: agua fluye desde un vertedor con un caudal de 12 metros cúbicos sobre segundo por unidad de ancho en un canal horizontal, donde la velocidad de entrada al canal es de 20 metros sobre segundo. Calcular el tirante aguas abajo, Y2, en el canal que causará un salto hidráulico, el diferencial de energía y la pérdida de poder, el power loss o la pérdida de potencia, esta que está acá, en el salto por unidad de ancho, ¿no? Entonces, utilizando las fórmulas de la diapositiva anterior, pueden ustedes resolver este problema sin ningún problema, valga la redundancia, ¿no? Continuando con el mismo tema, aquí tenemos un ejemplo de la presa del Cajón, que es, aquí tenemos el cimacio, viene la rápida, ok, acá hay un cambio de sección por la topografía, y al final, si ven acá, al final del vertedor tenemos un pequeño salto de esquí. Ese salto de esquí lo que va a provocar, o ese cambio o ese trampolín que se está generando acá, va a generar que el agua salte y la aleje de la base del vertedor o del salto de esquí y que provoque socavación, ¿no? Vamos a ver unos videos donde se ve todavía más claro, pero esa es otra sección. Es decir, esto que vimos acá es tirantes conjugados, ¿ok? Como ven acá, el cimacio estaría por acá arriba, esto viene acá con la rápida, se genera un tirante Y1 y Y2, ¿ok? Y se provoca el salto hidráulico y se disipa energía. Este tipo de disipadores es tal cual canal disipador de energía, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia con el salto de esquí del que les hablaba hace un momento? Es que con el salto de esquí ya no tenemos la necesidad de crear unos tirantes conjugados ni tener un canal disipador. Lo que hacemos acá directamente es elevar el agua para que se disipe la energía en ese propio salto. O sea, cuando hablo de salto me refiero no a algo como un salto hidráulico, sino un salto del agua, ¿no? Como provocar que esto fuera un esquí, que el agua va a formar, viéndolo de perfil, una parábola en donde va a quedar de forma más disgregada y evitará la socavación. Entonces, ¿cómo sabemos cuál utilizar? ¿Utilizamos un salto de esquí o utilizamos un canal disipador? También el salto de esquí se le llama cubeta disipadora. Entonces, eso depende del criterio del diseñador y de las condiciones geológicas que tengamos. Si tenemos condiciones geológicas ideales, pues vamos a provocar una cubeta de lanzamiento o un salto de esquí y un deflector o un trampolín, ¿sale? Para que el agua salte, forme la parábola, caiga ya de una manera no tan monolítica, pues, si cabe la palabra, sino más disgregada, ¿okay? Al ser disgregada, pues el impacto será menor, la energía con la que golpeará será menor, y para esto debemos tener las condiciones geológicas en el lecho del río idóneas. ¿Qué son las condiciones geológicas idóneas? Pues tener rocas, tener un desnivel importante donde el agua caiga y no provoque socavación, es decir, que estemos protegidos. Y cuando las condiciones geológicas no son las ideales, es decir, tenemos arcillas o tenemos otro tipo de material que no sean rocas,
el dejar caer el agua de una manera abrupta va a provocar que, por más que se haya disgregado, por más que se haya hecho la parábola, va a provocar socavación. Entonces lo mejor es utilizar un tanque amortiguador, por eso está marcado en verde, ¿no? Al final del tanque podemos provocar otras cuestiones, una pequeña cubeta disipadora donde el agua ya se integra al río, al río, sí, al río de manera más natural y con menos energía, ¿no? Pero es la diferencia entre usar un salto de esquí o un tanque amortiguador. Entonces, hablando del salto de esquí, es crear un chorro libre que se proyecte lejos de la presa, ¿no? Ya esto es un poco repetitivo, pero lo que quiero hacer es que quede claro, para que se entienda qué es el salto de esquí. Aquí tenemos una imagen de una presa muy antigua, obviamente se ve por el color de la fotografía, donde se ve un salto de esquí. Esta imagen me gusta enseñárselas porque se ve aquí perfectamente el cimacio, ok, las curvas, viene la rápida, el agua se proyecta con energía cinética importante, se hace el salto de esquí y si ven es una caída bastante importante respecto a este punto hasta el fondo del lecho del río, que va a hacer que el agua salte, forme la parábola y caiga de una manera más disgregada. Cuando digo disgregada me refiero a algo similar, no estoy diciendo igual, sino nada más para que me entiendan, similar a una lluvia, ¿no? Donde caen gotas en lugar de que caiga un volumen completo de agua y que pueda provocar ese golpeteo, socavación, ¿no? ¿Cómo diseñamos este salto de esquí? Vean, aquí tenemos unas cubetas, porque al final de aquí para arriba donde está el cursor es la unión de la cubeta con la rápida. Alguien dijo, mira, pues esto acá contiene agua, entonces al contener agua pues se me asemeja a una cubeta y le puso cubeta, ¿no? Entonces estas dos cubetas, la diferencia es que es una cubeta lisa y otra cubeta estriado dentada. Algunas son lisas, ¿por qué? Porque el flujo va a venir con cierta energía donde no es necesario ponerle unos estrías o dentellones acá para hacerla perder todavía más, sino que ya con el hecho de elevarla y provocar ese salto se reduce la energía que se quiere, y cuando tenemos caídas más importantes le ponemos las estrías todavía para reducir más, ¿no? Entonces básicamente el salto hidráulico se produce por ahí en esta zona también. Estamos provocando un salto al cambiar de una manera diferente, ¿ok? La sección. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias? Bueno, el flujo, al no tener ningún obstáculo, es decir, al ser una cubeta lisa, el agua forma una parábola, causa turbulencia en la superficie del agua a la caída. ¿Por qué? Porque a pesar de que se disgrega, no se disgrega tan bien como cuando tenemos estas estrías, que lo que hacemos acá es, al obligar el agua a pasar entre estos dentellones, estamos separándola. Entonces todavía la disgregamos un poco más, ¿no? Esa es la principal diferencia entre una y otra. ¿Cómo elegir una? Vuelvo a repetir, depende de la altitud y del número de Freud que tengamos y cuánta energía queremos disipar, ¿no? De las condiciones geológicas, obviamente. Entonces es la elección de una y otra. Entonces, ¿cómo se diseñan? Si ven, aquí tenemos el criterio de la USBR, donde básicamente es aplicar este recetario, que tenemos el radio RD, que RD debe ser mayor o igual a 5 veces el tirante de la corriente de agua que está aquí. O sea, el agua va a venir acá desde la rápida y va a entrar a la cubeta o al trampolín con un tirante. Ese tirante es D, el tirante a la salida. Entonces, esa RD mayúscula es 5 veces D, cuando menos, ¿ok?
Entonces, ese es un criterio. Lo que hacemos para diseñar es fijamos el centro de la cubeta, fijamos un punto y trazamos RD. Este RD lo vamos a unir junto con la rápida que viene del cimacio y hasta que formemos con respecto a la vertical 45 grados cuando tracemos RD. Es decir, esta es la rápida. Entonces fijamos el punto. A partir del final de la rápida trazamos el arco con radio RD hasta que respecto a la vertical formemos un ángulo de 45 grados y nos unamos a una línea que vamos a trazar que va a tener una sección 1 a 1, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a cortar esa línea 1 a 1? Donde esté justo en donde pusimos el punto de apoyo hasta abajo en el trampolín. Vamos a contar que de aquí hasta el labio superior, este es labio superior, labio inferior de la cubeta, sea 0.6 de RD, ¿no? A partir de ahí cortamos y tenemos ya nuestro trampolín. Ahora, si lo queremos dentado, sería el mismo procedimiento. Trazamos este arco RD desde donde finaliza la rápida hasta formar 45 grados y a partir de ahí tenemos que los dentillones deben de tener una separación de 1.25 RD, ¿ok? Y un ancho de 0.05 de RD, ¿ok? La altura es variante, va a depender del tirante que tengamos, ¿no? Entonces podemos empezar a que ustedes, en función del ejercicio que hemos estado haciendo, ustedes tracen para empezar estas dos cubetas, ¿ok? Tracen estas dos cubetas y luego vamos a ver cómo diseñar un canal disipador. Esto es más sencillo, el canal requiere un poco más de cálculo, pero lo que quiero es que quede claro cuándo usar uno, cuándo usar otro y cómo diseñarlos, ¿no? Que es lo que traté de explicar aquí. Entonces, también podemos calcular la trayectoria del chorro libre de agua que se va a generar cuando el agua pase por la cubeta y salte por ese trampolín, ¿no? La trayectoria del chorro de descarga se calcula como Y igual a L, ¿ok? Que son las coordenadas de un sistema cartesiano, y L es el labio de la cubeta, el labio superior, es X, es decir, nosotros le vamos a, es igual a X, es decir, vamos a darle valores de X tomando como origen el labio superior. La tangente del ángulo es el ángulo que forma el labio de la cubeta con la horizontal en grados, ¿no? Menos el valor de X elevado al cuadrado sobre 3.6 por D. D dijimos que es el tirante de la salida, más HS, que es la carga de velocidad de la cubeta. Ya hemos explicado varias veces en otras sesiones o en otras clases cuál es la carga de velocidad por el coseno cuadrado del ángulo, ¿no? Esto nos va a dar origen a formar el chorro y cómo se va a comportar. Así podemos tener una idea de cómo se va a comportar el chorro de agua cuando pase por la cubeta. Ahora, si queremos, esto es complicado porque es nada más para darnos una idea de cuál sería la socavación teórica, porque en sí debemos de tener otros factores, el tipo de suelo, etcétera, etcétera, pero nos puede dar una idea de cuál sería el pozo de socavación que se puede generar con esta fórmula de Veronese, ¿no? Donde D es la profundidad máxima de socavación, ¿ok? Que es igual a 1.9 por la caída desde el nivel máximo del chorro, es decir, de la parábola que se forma con el chorro, el punto más alto hasta la horizontal sería el nivel máximo, ¿no? Elevado a 0.225 por el caudal unitario. Entonces nos daría una idea. Si ven, no estamos involucrando acá el tipo de suelo, sería únicamente como para tener una idea de cuál sería la socavación. Les dejo acá un ejercicio que pueden ustedes hacer para practicar y ven cómo se calcula la forma del chorro
para que lo hagan en su proyecto, ¿no? Ahí tenemos todos los datos, es explicar la fórmula, programarla en Excel y graficarla, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo también o un zoom de cómo es la cubeta que estamos tratando de explicar, y que es la misma cubeta de la que habla el ejercicio, ¿no? Entonces, con esto me gustaría terminar. A continuación les voy a dejar unos videos donde explico o donde se ve cuál es el salto de esquí, ¿no? De una manera más, creo yo, más ilustrativa, porque ya están en funcionamiento y creo que puede disipar algunas dudas, ¿ok? Entonces vamos a ver los videos y cualquier duda me pueden escribir. Yeah. Big mama. Yeah. Big mama went down hard. She's Aviéntate, gordo. Si no, para parar el video, porque... Vale, aviéntate. no mames, gordo. Aviéntate, no seas cool, hombre. No pasa nada. Del agua no vas a pasar, güey. Dale, dale. Demuéstrale que eres allá de Puerta de Mangos, Nayarit, donde se hizo la banda Cora. Ahí va Juan Cosío. ¡No mames, gordo! ¡Gordo! Le valió madre, güey. Amigos, este espacio es de ustedes. Gracias por seguirnos mandando sus casos.